Muy buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Por favor, les pido que chequeen sus celulares, que estén todos en silencio o apagados, por favor. Vamos a darle a la palabra de Dios la reverencia que corresponde. Y vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 otra vez esta noche. Salmo 119 y vamos a comenzar en versículo 33, pero antes vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Señor, realmente somos tan bendecidos por este tiempo que podemos estar delante de ti y abrir tu palabra, Señor. Tu palabra que dice el salmista que es una lámpara a sus pies. Por favor, Señor, te rogamos que nos hables. Te rogamos que nos muestres cuál es tu voluntad para nuestras vidas y que nosotros podamos responder de una manera que te glorifica, Señor. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté hablando. Pedimos que, por favor, podamos responder de una manera que es digna de ti, Señor, en reverencia y obediencia a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 119, comenzando en versículo 33 esta noche otra vez. A medida que yo iba creciendo, me encantaba leer. Era diferente por la gracia de Dios. Siempre me llamó más la atención agarrar un libro de chico que andar por ahí jugando a la pelota. Y era re raro, ¿no? Porque por ahí todos los pibes del barrio decían, bueno, vamos a jugar a la pelota. Y yo estaba al costadito de mi casa o abajo de un árbol leyendo libros seculares, por supuesto. No era creyente, pero tenía cientos de libros. Iba por ahí, yo vivía en Tortuguitas, zona de Quintas, y pasaba por ahí y tiraban 20 libros, yo me llevaba los 20 libros, porque lo que sea para mí servía, ¿no? Y leía constantemente. Me encantaba leer. Uno de esos libros que me encantaba se llama El Médico. Es de un autor que se llama Noah Gordon, murió hace muy pocos años, que está ambientado en la Edad Media. Y esta historia cuenta la historia de un hombre que se llama Robert Cole. Y él quiere ser médico en la Edad Media, que era algo virtualmente imposible. Y muestra cómo él, a través de un montón de aventuras y un montón de años y un montón de kilómetros, va desde Inglaterra, desde Londres del 1200 hasta Isfahán, en ese momento, que era la capital de Persia, que es lo que sería Irak hoy, ¿no? Entonces, no sé si les pasó, pero cuando una persona sabe escribir bien es como que vos estás metido adentro de la historia, ¿no? Vos viajás con el protagonista, ves las cosas que va haciendo él. Y me llamaba la atención la manera en que este hombre describía la vida de la Edad Media. Y después, claro, me puse a investigar en un tiempo donde no había tanto internet, pero investigué sobre este autor y decía, porque quería saber cómo es que tiene esta capacidad de escribir de esta manera y hacer que literalmente estés viajando a la historia. Este hombre, antes de escribir este libro, por años y años estudió historia y tenía másters en historia y había estudiado un montón sobre todo lo que era el trasfondo histórico de la Inglaterra de este tiempo. Entonces, claro, todo lo que decía él que era tan interesante es porque era verdad. Entonces yo me puse a investigar un montón acerca de eso y justamente pega mucho con el Salmo de hoy. Es súper interesante lo que hacían en la Edad Media, cómo ellos fomentaban y perpetuaban los conocimientos y las profesiones. Ellos en una época, justamente en esta época aproximadamente, comenzaron a hacer los gremios, ¿no? Nosotros hoy pensamos en los gremios y tienen mucha mala fama, ¿no? Los gremios y los sindicatos, pero en este tiempo eran vitales. Eran vitales para perpetuar el conocimiento y tenían justamente ese propósito, preparar gente. Eran tan importantes para la época que forjaron la identidad de la ciudad. Si vos lees los registros de Londres de este tiempo, más o menos en el año 1200 y los siglos que siguen, los gremios eran recontra importantes. Era a tal punto que las calles estaban nombradas en base a los gremios, donde están los gremios. Tenías la calle de los carpinteros, la calle de los zapateros, la calle de los curtidores de cuero, que era una profesión muy, muy importante en este tiempo. Ellos tenían una bandera
tenían un escudo, tenían una cofradía que era básicamente una excusa para juntarse a tomar hidromiel y cantar canciones y tener tiempo juntos. Y es gracioso porque eran católicos, ¿no? Y siendo católicos buscaban algún santo que los represente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los carteros o los mensajeros tenían como patrono al arcángel Gabriel, porque el arcángel Gabriel, ¿qué fue? El mensajero que vino a María y le dio la anunciación, ¿no?, que Cristo iba a nacer. Si leíste la historia de los mártires del primer siglo, por ejemplo, San Lorenzo, no el equipo de fútbol, San Lorenzo fue una persona que vivió en el 240 más o menos de nuestra era, y él murió como mártir. Él murió quemado, pero no murió quemado en la hoguera, que murió quemado en una parrilla. Cuenta la historia que mientras lo estaban quemando en la parrilla, él sabía que estaba muriendo por el Señor, y le dijo a sus verdugos: ya estoy cocinado de este lado, dame vuelta, ¿no? Entonces, claro, murió en una parrilla, los cocineros de esta época dijeron: es nuestro patrono, porque murió en una parrilla. Y cosas así por el estilo. Entonces, tal vez lo más interesante de este tiempo es que si vos estabas en un gremio, ¿no?, y necesitabas tomar un aprendiz, lo que hacías era un contrato. Vos firmabas un contrato para tomar un aprendiz para hacer, no es como hoy que había escuelas, ¿no?, donde podés ir y aprender. Necesitabas ir a una persona que sabía y esa persona tenía que decidir tomarte como un aprendiz y tenías que firmar un contrato. Entonces venía tu papá, en general siempre pertenecían al mismo gremio o tenían plata, venía tu papá o si eras un esclavo venía tu amo y te traía delante del maestro y firmaban el contrato, y la persona que firmaba el contrato lo que hacía era negar todos sus derechos. Durante el tiempo que duraba el aprendizaje decía: yo niego todos mis derechos, mientras que el compromiso del maestro era darle comida, era darle un techo donde dormir, no le pagaba absolutamente nada, pero le enseñaba todo el conocimiento que era necesario para la profesión. Entonces, durante este periodo de tiempo, a veces era 2 años, dependiendo de la profesión era 2 años o podía estirarse hasta 8 años, la persona se ponía en sumisión debajo de su maestro y dependía de él para la subsistencia y dependía de él para el aprendizaje. Pero una vez terminado ese proceso de aprendizaje, él quedaba con una profesión que le iba a garantizar el futuro y la estabilidad por el resto de su vida. Súper interesante. Algo así nosotros vemos en nuestro salmo hoy. Nosotros en nuestra sección de hoy vamos a ver al salmista que viene delante del Señor y va a pedir justamente eso. No va a firmar un contrato, pero va a venir delante del Señor y le va a pedir que le enseñe. Vamos a ver que hay un comentarista que me encanta, es uno de mis predicadores favoritos de todos los tiempos, se llama James Boyce, y él dice: el salmista está entrando en la escuela de Dios. Es igual que el aprendiz de la Edad Media de lo que estábamos hablando recién. Él va a comprometerse a hacer todo lo necesario, todo lo que sea necesario para poder ser instruido por Dios, con el propósito de alcanzar el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también para que su vida sea transformada y pueda vivir una vida que refleja a ese maestro durante el tiempo que tiene en esta vida. Nosotros vamos a ver la 5ª estrofa solamente hoy, que si tenés tus títulos ahí, tiene la letra Hey, ¿no?, o G, dice ahí. Y eso significa que cada una de las líneas de ese salmo en el hebreo comienza con esa letra. Y es interesante, esto es algo súper interesante en cuanto a nuestro pasaje, ¿no?, en el hebreo, que empieza cada frase, menos el último versículo, el versículo 40, cada uno de los pasajes empieza con un verbo en imperativo, que es un mandato, que es se llama jifil en el hebreo. Decís, ¿qué me importa?, ¿no? Pero es re interesante, déjame que te explique. Este tipo de verbo, jifil, es una forma causativa del verbo. Es una forma causativa que significa que vos le estás pidiendo a otra persona que realice la acción para vos. Entonces, cada vez que vemos el verso acá, y suena horrible en castellano, pero literalmente cada vez que el salmista está orando delante de Dios, le dice: Dios, causá que yo sea enseñado por vos. Dios, causá que mi corazón haga esto. Señor, causá que tu palabra sea afirmada. Entonces, cada vez que vemos esta oración, él está pidiendo de esa manera, está usando este tipo de versículos para decir: yo me pongo delante de Dios y yo quiero, Señor, que vos me enseñes a mí, que seas vos el que me enseñe y me guíe a hacer tu voluntad. Es un clamor urgente, son todos imperativos. Si Dios no lo hace,
Si Dios no lo hace, es imposible para el salmista alcanzar estas cosas. Pero va a la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver hoy que el salmista nos muestra con su ejemplo que si realmente quiero vivir una vida piadosa, o sea, quiero vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo tengo que estar dispuesto a humillarme delante de Dios para que Él me enseñe. Esto es vital para la vida de todo cristiano. Si yo realmente quiero vivir de manera piadosa, de acuerdo a la palabra de Dios, y quiero vivir de esa forma permanentemente y que perdure en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a humillarme ante Dios y dejar que sea Dios mismo el que me enseñe. Vamos a leer Salmo 119, versículo 33 en adelante. Dice así: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. Vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 decisiones cruciales que toma el salmista, pero que tengo que tomar yo para poder vivir piadosamente de forma permanente. Primera decisión crucial que tengo que tomar: tengo que estar dispuesto a ser enseñado por Dios. Eso lo vemos en los 2 primeros versículos acá, versículos 33 y 34. Nuestra sección acá comienza con una declaración, que esto es lo que pasa siempre, o casi siempre, en el Salmo 119, ¿no? El primer versículo, la primera frase de esa estrofa es lo que marca y determina y describe el resto de la estrofa que tenemos a continuación. Y acá comienza con esta declaración que dice: enséñame, oh Señor. Está hablando acá, si tenés la nueva versión, o si tenés la Reina Valera, dice Jehová. Si tenés la nueva versión, dice Señor, todo en mayúsculas, porque está hablando de el Señor, el autoexistente, el Dios de Israel. Y el salmista va al Dios de Israel y le dice: hacé que yo aprenda. O por raro que suene, le dice: Señor, causá que yo sea enseñado por vos, oh Señor. Esto es un paréntesis, ¿no? En nuestra sección que ya venimos viendo en cada capítulo, ¿no? Parece que es David el que está hablando acá. Esta manera de hablar al Señor, este verbo en imperativo, se usa 4 veces en el Antiguo Testamento. Una la usa Job, una lo tenemos acá, y los otros 2, Salmo 27 y Salmo 86, los 2 son de David. Entonces, no digo que es David el que está escribiendo esto, pero es muy posible que sea David. Ahora dice: Señor, enséñame. Es el ruego que da: enséñame, oh Señor. Esta no es la palabra común para enseñar, que es la palabra que se usa constantemente para enseñar en el hebreo. Esta palabra es más profunda. En su forma normal, en su verbo normal, se usa para describir, por ejemplo, en 1 de Crónicas 10, flechas que están, cuando mataron a Saúl, que los enemigos, los filisteos, tenían un montón de flechas. Bueno, ese arrojar flechas es esta palabra. En Oseas 6, por ejemplo, se usa para lluvia que está cayendo. En Génesis 31 tenemos el incidente ahí de Jacob con su suegro Labán, y arreglan más o menos las cosas y dicen: bueno, Labán agarra un montón de piedras y las junta y pone una piedra arriba de la otra y forma un altar, ¿no? Y le dice: bueno, esto marca el límite, vos no pases para allá, yo no paso para acá, y arreglan las cosas ahí. Bueno, cuando él junta y forma ese altar, es esta palabra. La idea de esta palabra de enseñar tiene la idea de pequeños impulsos, como ven, pequeñas cosas que alcanzan un objetivo más grande o un evento más grande y unificado, ¿no? Un montón de flechas arrojadas para alcanzar el objetivo, que es matar a alguien. Un montón de lluvia cayendo para lograr una inundación. Un montón de piedritas recolectadas para formar un altar. En cuanto a nuestro pasaje acá, justamente vemos que son enseñanzas puntuales que el Señor va dando para alcanzar en la vida del salmista un estilo de vida que es perdurable. Esta palabra, por ejemplo, aún hasta el día de hoy, de este verbo, tenemos la palabra en masculino, es la palabra moré, que se usa hasta el día de hoy para maestro, y en forma femenina es la palabra Torá. ¿Te suena? Es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La ley, la enseñanza que Dios nos dio, la Torá, es esta palabra. Y ahora,
ser instruido por Dios. Entonces él le pide a Dios y le dice, Señor, enséñame, causa que yo aprenda. Muy de a poco, un poco acá, un poco allá, pero dame tu enseñanza para que de a poco finalmente pueda establecer mi vida en tu voluntad. Y él le dice, hace que yo sea instruido en el camino de tus estatutos, en el camino que Dios prescribió, las cosas que Dios marcó. Es interesante que esta palabra, estatuto, significa algo que está prescrito, algo que está tallado en piedra. Lo que Dios prescribe no se puede borrar. Lo que Dios manda es así y no cambia, es siempre firme. Y Él dice, yo quiero que vos me hagas caminar en la senda de tus estatutos. Entonces te preguntás, ¿qué es? ¿Es un camino? ¿O son límites? Es las dos cosas, ¿no? Dios nos dio un camino en el cual andar, que está establecido, está marcado, y no nos podemos salir de eso porque el Señor quiere que andemos en esos caminos. Y vean lo que dice. Le dice a Dios, por favor Dios, hace que yo ande en tus caminos, en el camino de tus estatutos. Hace que yo aprenda a caminar en esos estatutos. Si Dios responde a su oración, si Dios le enseña, si Dios lo ayuda a aprender, poco a poco vemos cuál es el resultado acá. Dice, y lo voy a guardar ese camino hasta el fin. Voy a guardar el camino hasta el fin, lo voy a atesorar para siempre. No me voy a apartar del camino que vos marcaste. Pero es interesante que el autor acá no se queda ahí. No es que él quiere ser instruido en las lecciones y responder de manera mecánica. Por supuesto que las quiere guardar hasta el fin los estatutos de Dios, pero no por inercia. Fíjense que él ruega a Dios y le dice, causá, versículo 34, causá que yo tenga discernimiento. Acá dice, dame discernimiento, no es mucho más profundo. Él dice, causá que tenga discernimiento, haceme entender, Señor, haceme entender. Yo necesito tener entendimiento. El creyente necesita que la palabra de Dios tenga sentido para poder obedecerla. No, es como yo pensaba cuando muchas veces caemos en esto los padres, ¿no? Le decís a tu hijo, no hagas eso. Y te dice, ¿por qué? ¿Y qué es lo que le contestás? ¿Por qué no? ¿No? Porque lo digo. Pero sin embargo, cuando vos le explicás a tu hijo, no hagas esto y por esto, tu hijo, en teoría, ¿no? Tu hijo tiene que entender y decir, claro, ¿no? No metas los dedos en el enchufe. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué va a hacer? Va a ir y va a meter los dedos en el enchufe para ver por qué no es, ¿no? Termina mal. Pero si vos le decís, no metas los dedos en el enchufe, no metas el cuchillo en el enchufe, no, esas clásicas, porque vas a morir, podés morir electrocutado, te va a hacer mal. Entonces él dice, es por eso. ¿Y entienden? Acá está haciendo esto el salmista, le está diciendo a Dios, dame el entendimiento. No quiero caminar en tus caminos por inercia nada más, quiero entender la palabra de Dios, tiene que tener sentido. Si yo entiendo que estos son los mandamientos de Dios y que son con el propósito de mi crecimiento, que provienen de un Dios que me ama y que es infinitamente bueno, entonces yo digo, esta es la palabra de Dios y tengo que cumplirla, quiero andar en sus caminos, quiero obedecer. Pero necesitamos discernimiento, necesitamos entender la palabra de Dios. Este hombre también. Él necesita que Dios le abra el entendimiento, que sea Dios quien disipa esas nubes en su mente. Y es lo que dice, si lo hace Dios, si Dios me da la capacidad para discernir, entonces, y solo entonces cuando Dios me da el discernimiento, dice, yo voy a atesorar tu ley, yo la voy a guardar para mí. Y no solamente que la va a atesorar, la va a guardar, sino, dice, la voy a guardar con todo mi corazón. Y la palabra ahí para guardar es guardar como un guardián. La otra palabra para guardar. Yo voy a ser un guardián de tu ley, pero la voy a guardar con todo mi corazón. La voy a guardar con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Esto es sorprendente, ¿verdad? Si es Dios quien toma la iniciativa, si es Dios quien realmente me hace aprender, si es Dios quien me hace entender, yo voy a guardar su palabra, yo voy a vivir de acuerdo a su palabra, yo voy a tener convicciones reales que son formadas en mi corazón y las voy a guardar hasta el fin y las voy a guardar con todo el corazón. Entonces tal vez te preguntás, ¿cómo es que Dios enseña? Dios enseña con su ejemplo, es lo que da a entender este verbo. Nosotros tenemos un pasaje de la Escritura que nos sirve de ilustración porque está esta palabra acá. En Éxodo 35, cuando Moisés habla con los israelitas, muestra que Dios llamó a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
En él estaba el Espíritu de Dios y tenía sabiduría, inteligencia para hacer diseños en su cabeza para todo el templo, para preparar todo el templo, pero también para trabajar en todo tipo de metales preciosos, tallando metales y haciendo ornamentos para decorar el templo y todas cosas por el estilo, madera, tallado en madera. Y finalmente en versículo 34 dice, también Dios le puso en su corazón el don de enseñar. Dios le puso el don de enseñar, perdón. Si vos lees y ves cómo trabajaron estos hombres, y ves cómo es que Dios enseña también. ¿Cómo hicieron estos hombres para enseñar? Dijeron, tomá, acá tenés el cincel, acá tenés el martillo, andá, ponete a golpear y quiero que hagas algo hermoso. No. Ellos dieron su ejemplo. Ellos con su ejemplo enseñaron. Ellos se pusieron, agarraron ellos las herramientas y comenzaron a trabajar y le mostraron cómo adquirir ese conocimiento. Lo hicieron con su ejemplo. Así es el Señor. Así es el Señor. El Señor nos dio 66 libros en los cuales nos muestra cómo Él se mueve, cómo Él piensa, las cosas que Él quiere de nosotros. Y benditos nosotros que estamos de este lado de la redención, vemos el ejemplo de Jesús. Vemos el ejemplo de Jesús. La palabra de Dios dice justamente eso en Juan 1. Dice que la gracia y la verdad se hicieron reales por medio de Jesús. Nosotros podemos ver en Jesús a Dios hecho hombre obrando con la humanidad, actuando, interactuando con la humanidad. Y vemos por medio de su ejemplo cómo es que Él se maneja. Y nosotros podemos aprender de Él. Es lo que dijo Jesús en Mateo 11. Él dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Nosotros vemos al Señor y podemos ser enseñados por el Señor porque tenemos su ejemplo. No tenemos excusas de ingresar en la escuela de Dios y ser enseñados por Dios, pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. Nunca voy a aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón, si yo no me pongo debajo de su yugo. Si yo no me humillo a su enseñanza. Es vital para el creyente. Es solo cuando nos humillamos delante de Dios y nosotros pedimos que sea Él quien nos enseñe, que nosotros podemos ser enseñados. Es cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos dé entendimiento, que nos muestre. Es ahí cuando nosotros entendemos su palabra. Y es ahí cuando nuestro corazón comienza a ser moldeado a su voluntad. Y es ahí cuando convicciones reales se forman en nuestro corazón. Y es ahí cuando se cultiva un deseo en nuestro corazón de servir al Señor y de amar al Señor y de vivir para Él. Pero tenemos que seguir la actitud del salmista. Tenemos que tener la predisposición de humillarnos delante del Señor y decir, Señor, hace vos que yo aprenda. Acá estoy, enséñame. No imitar la actitud del salmista produce personas que saben un montón, pero que no viven estas cosas. Tienen un montón de conocimiento en sus cabezas y pueden citar la Biblia vez tras vez, pero su corazón no tiene nada. Es como cuando tenés un hijo chiquito, ¿no? Y estás trabajando, no sé si te pasó. Pero, por ejemplo, querés armar, en mi caso me acuerdo, quería armar una biblioteca, ¿no? De madera, y tenía toda la madera, y a mí me gusta poner todas las herramientas ahí y prepararme, y tenía mi diseño en la cabeza y pensaba cómo lo iba a hacer, pero a medida que estaba trabajando, venía mi hijo y me decía, papi, te quiero ayudar. Y vos sabés que no va a terminar bien, ¿no? Te quiero ayudar. Bueno, vení. Le das un pedacito de madera que no sirve, ¿no? Le decís, tomá, y le das el clavo y le decís, mirá. Y agarrás el clavo y lo golpeás 1 o 2 veces muy despacito y después sacás el dedo, es importante eso, sacás el dedo y recién ahí le pegás más fuerte al clavo. Y generalmente no quieren aprender tus hijos, solamente quieren hacer un desastre y te dicen, no papi, yo sé papi, yo sé. Y sabés que va a terminar con un dedo machacado, corriendo a la guardia con un hematoma. Algo malo va a salir. Pero es la manera en que nosotros muchas veces nos acercamos al Señor. Y más que un dedo, un hematoma está en juego acá. Muchas veces nosotros tenemos la actitud de decir, sí, yo ya sé, Señor. Yo sé. Cuando en realidad tenemos que estar diciendo, Señor, yo no sé nada, enséñame. Necesito aprender de vos. Es lamentable, es por eso que... Y nosotros no tenemos estadísticas en nuestro país, pero podés buscar estadísticas de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, y en promedio, el creyente promedio fracasa en su vida espiritual. Fracasa en su vida espiritual. Es por eso que los jóvenes apenas tienen la oportunidad de decidir por sí mismos, deciden apartarse de los caminos del Señor.
Porque les falta esta actitud, porque no hay convicciones reales en su vida, porque nunca vinieron delante de Dios y le dijeron, Señor, enséñame. Señor, enséñame. Es un montón de conocimiento, pero nunca una convicción real. Porque nunca pidieron ser enseñados, porque nunca pedimos al Señor que nos dé entendimiento para poder cumplir con su palabra. Hermanos, yo te pregunto esta tarde, ¿estás siendo enseñado por el Señor? Oportunidades de aprender tenemos constantemente en nuestras iglesias. Tenemos ministerios en los que se predica bien la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios para nosotros, pero te estoy preguntando si estás siendo enseñado por el Señor. Es tu ruego, cada vez que abrís la palabra de Dios, Dios, hace que aprenda. Dios, dame entendimiento. Para eso es necesario humillarte. Para eso es necesario venir delante del Señor y reconocer que no sabes. Nosotros no sabemos, y las cosas que sabemos no las sabemos como deberíamos saberlas. Siempre necesitamos que el Señor nos enseñe un poco más. Si nosotros queremos vivir de manera piadosa, de manera perdurable en el tiempo, necesitamos ser enseñados por Dios. Y es lo que hace el salmista acá. Primera decisión. Segunda decisión que vemos acá. Decisión crucial para vivir de una manera piadosa, de forma permanente. Tengo que estar dispuesto a entregar en sumisión cada parte de mi ser a esa enseñanza. Tengo que estar dispuesto a venir delante del Señor y entregar cada parte de mi vida y de mi ser para poder ser enseñado por Él. Si Dios va a enseñarme, si realmente quiero vivir de manera piadosa, tengo que someter todo lo que soy. Todo lo que soy. Y eso va a demostrar que realmente amo al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, ¿no? Cuando le preguntaron al Señor Jesús, le dijeron, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Es todo de nosotros. Si voy a dejar que el Señor me enseñe, es porque amo al Señor y porque lo amo, tengo que entregar todo mi ser a Él, a esa enseñanza. Nosotros vemos acá en esta porción de 3 áreas bien definidas que tengo que estar dispuesto a entregar al Señor para ser enseñado. Tengo que estar dispuesto a entregar mis caminos, primeramente, versículo 35. Es lo que dice el salmista. Dice, hace Dios, otra vez un ruego imperativo, Dios, hace que camine en la senda de tus mandamientos o la senda de tus ordenanzas. Hace que yo camine. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a, de a poquito, ir desviándonos del camino, ¿no? Es algo natural en el hombre. Y él dice, hace que camine en la senda de tus mandamientos. Que camine. ¿Ven? La senda del Señor, la senda de los mandamientos del Señor, no son reglas que cumplir. Es un camino por el cual andar, por el resto de nuestra vida, por toda nuestra vida. Tenemos que ir caminando en esas sendas que el Señor marca. ¿Por qué quiere el Señor que lo haga así? Porque Él quiere al Señor y dice, Señor, por favor, haz que esto suceda a mí, haceme caminar acá. Él dice, porque en ella me he deleitado. En ella, acá el tiempo está en pasado, porque en ella me he deleitado. Y tal vez te preguntás, ¿cómo puede una persona como el salmista venir y confesar esto? ¿No? Dice, yo tuve mi deleite, tuve mi placer en caminar una senda llena de mandamientos, llena de ordenanzas. ¿No? El mundo ve esto como algo negativo, ¿no? Dice, pero vos estás constantemente en la iglesia, te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Y él dice, en la senda de esos mandamientos yo me deleité. Es porque son para nuestro bien. Es porque nosotros conocemos que lo que dice la palabra de Dios, que cada uno de esos mandamientos está diseñado por un Dios que nos ama. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, 1 Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué dice? ¿No son? Tienen el chip de la Reina Valera 1960, ¿no? Sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles. Eso es lo que dice no son una carga para nosotros. No son una carga, sus mandamientos son un deleite. El salmista dice, los mandamientos de Dios fueron mi deleite. Es lo mismo que dice Jesús acá, aprendan de mí, cuando ustedes carguen con mi yugo y aprendan de mí, van a encontrar descanso para sus almas. El salmista es piadoso, ya lo vimos a eso, y lo venimos viendo por varias estrofas, pero él dice, si Dios no me encamina, no voy a hacerlo de manera permanente. Si no es Dios el que me lleva por la senda de sus estatutos,
yo no lo voy a hacer para siempre. Necesito que Dios sobre mí. Y es por eso que él dice acá, Señor, acá están mis pies, está diciendo, acá están mis pies, mis caminos. No puedo solo hacer que yo camine en la senda de tus mandamientos. Pero vemos que el Salmo tiene una progresión acá. Nuestro amigo va un poquito más allá, va a la fuente del asunto, y no solamente está dispuesto a entregar sus pies para caminar en los caminos de Dios, sino que muestra que tengo que estar dispuesto a entregar mi corazón. Versículo 36. Dice el autor que viene, versículo 36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Y acá nosotros vemos una realidad, ¿no? Que nuestro andar no siempre va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces es fácil alcanzar lo externo sin cambios internos. Y muchas veces mi andar, por recto que sea, y es importante caminar de manera recta, pero mi andar, por recto que sea, no puede cambiar mi corazón. Tiene que ser al revés. El Señor tiene que obrar en mi corazón y por causa de esa obra que Él hace en mi corazón, yo ando en sus caminos y manifiesto de manera externa esos cambios. Ahí es donde va el salmista. Él dice, hace que se incline mi corazón. Hace que se incline mi corazón. Y acá es diferente la palabra acá. No es la idea de inclinarse. Nosotros pensamos, ¿no?, que es como inclinarse, como postrarse, ¿no? Acá. Es otra palabra. La idea es de estirar algo, de hacer torsión de algo y de hacer fuerza en cierta dirección. Es lo que dice el salmista. Le dice a Dios, hace que mi corazón se estire hacia tus estatutos, dice acá. Tus estatutos, dice acá, ¿no? Sí. Hace que se estire hacia tus estatutos. Nuestro corazón, el corazón del hombre es un adorador. Nuestro corazón necesita constantemente algo a qué adorar. Lamentablemente por la caída nosotros estamos siempre buscando adorar cualquier otra cosa que no sea el Señor. Y estamos en esa lucha constante de que el Señor u otra cosa ocupe el primer lugar en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón. Lo que está en mi corazón, ante lo que se inclina mi corazón, eso va a determinar las decisiones que voy a tomar. Y acá el salmista le pide a Dios, hace que mi corazón sea estirado, sea llevado hacia tus testimonios, hacia tus testimonios. Esta palabra es re importante, es las cosas que Dios dijo, pero las cosas de las cuales Dios testimonio. Por ejemplo, esta palabra se usa para testigo, para testimonio como de manera legal, ¿no? Vos interrogás a un testigo y le preguntás cómo es que vio el accidente, qué vio en el accidente en un asalto, lo que sea, y él te cuenta y te relata todas las cosas que sabe. Bueno, los testimonios de Dios son justamente eso. Son las cosas que Dios nos contó acerca de la eternidad, acerca de nuestra propia naturaleza, acerca de nuestras necesidades. Y vemos acá, por ejemplo, decís, ¿por qué dice que se estire hacia los testimonios de Dios? Bueno, porque Salmo 93:5 dice que los testimonios de Dios son muy fidedignos. Son muy fidedignos, son dignos de toda nuestra confianza. Y la otra opción que da el salmista acá, no. Él dice, hace que mi corazón sea estirado a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. No a la ganancia deshonesta o la ganancia que es por medio de la violencia, es lo que significa esta palabra acá en hebreo. Hace que mi corazón se estire hacia tus testimonios, porque si no la otra opción es la ganancia deshonesta. El salmista sabe que si su corazón no es llevado hacia los testimonios de Dios, por Dios mismo no va a terminar bien. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, es el testimonio de la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera de Samuel, donde se usa esta palabra en hebreo, betzá, que es ganancia deshonesta. Primera de Samuel 8, nos cuenta, versículos 1 al 3, que Samuel era viejo. No, me maravilla la ironía de estos pasajes. Samuel era viejo y Samuel vio en su niñez cómo Elí tenía hijos que no amaban al Señor. Pero sin embargo él es viejo y sus hijos son iguales que los de Elí. Son exactamente iguales. Y dice que sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, no anduvieron, su corazón no se inclinó a los testimonios de Dios, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, esta palabra. Tras la ganancia deshonesta, entonces aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Es lo que pasa. Son las dos opciones. O andás en los testimonios de Dios y tu corazón se inclina a los testimonios de Dios, o a cualquier otra cosa, en este caso ganancias deshonestas. Es el contraste bíblico. Ese libro de Proverbios me encanta por la claridad de los contrastes y vemos justamente eso acá. Proverbios 1, 18 y 19
dice que son personas asesinas que tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia o ganancia deshonesta, que es la palabra. Sin embargo, el contraste que da en 28:16 de Proverbios dice: pero el que odia las ganancias injustas va a prolongar sus días. Porque son las dos opciones que hay. Y parece que nuestro salmista entiende esto, por eso dice al Señor: Señor, acá está mi corazón. Hace que se incline, que se estire, que sea llevado hacia tus testimonios, porque son muy fidedignos. Y finalmente, en nuestro punto, vemos que también tengo que estar dispuesto a entregar mis ojos al Señor. Versículo 37. Él dice: hace que mis ojos se aparten de mirar vanidad o cosas vacías. Si querés que tu vida tenga un cambio permanente, tenés que estar dispuesto a entregar al Señor absolutamente todo, incluyendo lo que mirás y lo que no mirás. Es crucial. Es crucial porque los ojos son la puerta de entrada a un montón de cosas en nuestras vidas. Y acá la palabra, él dice: hace que mis ojos se aparten. No es que se aparten, que se corran a un costado, sino que la palabra es pasar de largo, pasar por arriba. Que mis ojos vayan más allá, que no vean las cosas vacías, las cosas vanas que están acá, sino que mis ojos pasen más allá. Hacé vos que mis ojos pasen por encima de estas cosas que son vacías. Eso es lo que me maravilla de Job. Job 31:1, estando destruido, ¿no? Y teniendo sus amigos que le están machacando y diciendo: vos pecaste, confesá, vos pecaste, algo hiciste. Él dice: hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría mirar a una virgen? Acá el salmista tiene un compromiso parecido, pero confiando completamente en el Señor y diciéndole: Señor, dame vos la capacidad para hacerlo. Y le dice: hacé que mis ojos, vos hacé que mis ojos pasen de largo de estas cosas vacías, y revivime o dame vida en tu camino. En tu camino. En otras es un sinónimo de tu palabra. Vean que este hombre no tiene otras opciones. O son los caminos de Dios, en los cuales va a enfocar sus ojos, o los caminos de Dios, que dan vida. Son los caminos de Dios o nuestros ojos atrapados por la vanidad, por las cosas vacías, cosas que no tienen valor. ¿Ven cómo el salmista está dispuesto acá a entregar cada parte de su ser a Dios? Cada parte de su ser. Porque es la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Es lo que necesitamos para poder ser enseñados por el Señor. Y para poder vivir de la forma que Dios nos enseña, de manera perdurable. Y nada cambia hoy. De este lado de la cruz es exactamente igual. Y es lo que nos dice Primera de Juan 2. Nos dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son las mismas áreas de tentación para nosotros acá. Es un paralelo precioso con el Salmo. La pasión de la carne, a donde van nuestros pies. La pasión de los ojos, a donde se desvía nuestra mirada. La arrogancia de la vida, a donde se inclina nuestro corazón. Lo que ofrece este mundo, dice acá Juan, es efímero. Promete que va a satisfacernos. Promete que va a darnos placer. Y en cierta manera y por cierto tiempo lo hace. Pero finalmente termina en nuestra muerte. Y dice que esas cosas que el mundo promete pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que tengo que estar dispuesto a entregar cada parte de mi ser al Señor para ser enseñado. Necesito que Dios me enseñe, pero cuando Él me enseñe tengo que venir delante de Él y decir: Señor, acá están mis caminos, acá está mi corazón, acá están mis ojos, enséñame. El desafío para vos, hermano, y para mí, es qué tan dispuesto estás a hacer esto ante Dios. Y para hacer eso tenés que responder a la siguiente pregunta: ¿qué tan deseoso estás de vivir piadosamente y de manera permanente? Porque si es así, si realmente decís: yo quiero vivir de una manera piadosa por el resto de mi vida, tenés que estar dispuesto a entregar al Señor cada área de tu ser y decir: Señor, acá está mi corazón,
acá están mis caminos, acá están mis ojos, guíame, enséñame, cámbiame, dame vida. No se puede experimentar un cambio real en nuestras vidas si no lo hacemos. Tenemos que estar dispuestos a entregar absolutamente cada parte de mi ser al Señor. Tercer y último punto. Yo tengo que estar dispuesto a que Dios cambie mi vida, cambie toda mi vida a través de su palabra. Eso lo vemos en los últimos 3 versículos. Nosotros sabemos que el salmista tiene una predisposición a ser enseñado por Dios. Vimos que entregó cada parte de su ser a esa enseñanza. Y ahora vamos a ver la enseñanza propiamente dicha. Si el Señor es el maestro, y lo es, y el aprendiz puso todo de sí, y vemos que eso está pasando acá, la enseñanza va a ser efectiva, y de ahí vamos a ver cambios que se producen en su vida. Y es lo que vemos al final. El salmista está dispuesto a que Dios cambie su vida por medio de la palabra, y vemos 3 aspectos donde se efectúa este cambio acá. Vemos que va siendo transformado en cuanto a su relación con Dios. Eso lo vemos en versículo 38. Literalmente dice, hacé vos, Señor, que tu palabra sea levantada. La idea es que esté firme, que permanezca. ¿Para qué? Para que tu siervo te tema. Para que tu siervo te tema. Acá tu palabra es la idea. Algunos usan esta palabra, la traducen como promesa. Tiene en algunas formas la connotación de promesa, pero básicamente es todo un discurso, toda una palabra. Es toda la revelación de Dios, todo lo que Dios nos dijo. Y fíjense que Él se considera un esclavo. Ya recuerdan, esto vimos en otros salmos, porciones anteriores de este salmo. El único que usa esa frase para referirse a sí mismo de siervo es David. En todos los salmos donde se dice a Dios, yo soy tu siervo, es David. Pero él dice, yo soy un siervo, yo soy tu esclavo, Señor. Yo estoy obligado a obedecer todo lo que vos me decís. Entonces él dice, hacé vos que tu palabra sea levantada, que esté firme, que permanezca. ¿Para qué? Para que yo te pueda temer. Para que yo pueda tener reverencia. Y esto, la palabra de Dios nos habla un montón acerca del temor de Dios, ¿no? El libro de Proverbios nos dice que es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Si yo quiero realmente tener sabiduría, tengo que temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tengo que temer al Señor. Pero no solamente es el principio de la sabiduría, es, Reina Valera dice, es el todo del hombre, ¿no? Nuestras traducciones dice, es todo lo que concierne al hombre, guardar sus mandamientos y temer a Dios. Necesito temer a Dios. Necesito temer a Dios y necesito guardar toda su palabra. Necesito que toda la palabra de Dios sea firme y permanezca en mi vida. Yo no puedo andar guardando y eligiendo qué guardar. Como no, quien va al supermercado con una canasta y dice, bueno, esto quiero y esto no. Este mandamiento lo guardo, este mandamiento más o menos, y este no, directamente no lo puedo cumplir. ¿No? Eso siempre termina mal. Así es como comienzan y lo que nosotros llamamos sectas cristianas, que no son cristianas, ¿no? Agarran ciertos pasajes de la Escritura y dicen, estos los vamos a cumplir, y dicen, estos no los vamos a cumplir. ¿No? Pasajes que hablan acerca de Dios y dicen, no, Jesucristo no es Dios. Entonces, pero estos, tenemos que guardar esto y esto y esto, ¿no? Y comienzan así las sectas cristianas. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nunca vamos a temer a Dios. Nunca vamos a temer a Dios si nosotros no guardamos toda la palabra de Dios. Si no hacemos como el salmista acá y decimos, Dios, hace que tu palabra sea firme, permanezca, se mantenga, se eleve en mi vida. Yo no voy a temer nunca a Dios. Es la razón por la cual, si estudiás los escritos de la edad de la Reforma, Lutero, es hermoso Lutero, cuando él discutía con Erasmo, las cartas de ese tiempo eran un poquito más agresivas de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, ¿no? Pero Lutero hablaba con Erasmo y le decía, oh Erasmo, parece como que lo va a elogiar, ¿no? Oh Erasmo, cerdo ignorante, decía, por ejemplo. ¿Cómo podés llegar a esas conclusiones, no? Pero en una de sus cartas, Lutero está re enojado con Erasmo y le dice, el problema con vos, Erasmo, es que tu Dios es demasiado chico. Porque lo que hizo Erasmo es agarrar la palabra de Dios, seleccionar ciertas cosas sobre Dios y bajar a Dios, ¿no? A una forma entendible por la mente humana. Es imposible. Y Lutero dice todo lo contrario. Cuando nosotros tomamos todo el consejo de la palabra de Dios y vemos a Dios tal cual Él se muestra en la palabra, es cuando nosotros tememos. Pero nosotros tenemos que tomar toda la palabra de Dios para poder temer. El mundo tiene una idea súper negativa del temor, ¿no? Uy, vas a la iglesia todos los domingos y escuchás la palabra y encima tenés que temer a Dios, tenés que tener miedo de Dios. ¿Cómo podés tener miedo de Dios? Y vos decís, si sos cristiano por un tiempo, no saben lo que hablan, ¿no? Es mejor temer a Dios hoy
y no estar delante de la presencia de Dios sin ser justificado. Y no solamente tener temor, sino terror de saber que estás perdido para siempre. Es mejor venir delante de la presencia de Dios hoy y vivir en temor que rechazarlo y después tener que enfrentar el verdadero terror de estar delante de un Dios que es santo y estar sin justificación, sin Cristo. Pero tiene que ser toda la palabra de Dios, tiene que ser todo el consejo de Dios. Él hace firmes nuestras vidas y el resultado va a ser temor. Pero eso es lo precioso del temor bíblico. Eso es lo maravilloso del temor bíblico. Si pensamos en el Señor y decimos, tiene tres aspectos la palabra de temor acá, ¿no? El temor, el miedo, decir, yo no quiero ofender a este Dios glorioso y sublime, no lo quiero ofender. Entonces es temor. Pero es reverencia. Cuando vos es como Isaías, ¿no? Que es terror, pero es reverencia, y ves la grandeza de Dios y la gloria de Dios. Y decís, yo soy reverente delante de este Dios. Qué Dios maravilloso. Pero este temor tiene la idea de asombro también. Cuando vos ves las obras de Dios manifestadas en la historia, en su creación, sobre todo en la redención que es en Cristo, eso es lo que hace el temor. Te llena de asombro. Y finalmente venís delante de la presencia de Dios. Cuando abrís la palabra de Dios es casi como que estás ante el trono celestial viendo a Dios en toda su majestad. Decís, wow, este Dios es digno de toda mi vida. Y si no tenés esta sensación de temor y de asombro y de reverencia, no estás leyendo la Biblia como tendría que leerla, hermano. Porque es lo que produce la palabra de Dios. Produce temor genuino delante de un Dios santo. También vemos que Él quiere que Dios cambie su vida en cuanto a su reacción ante las pruebas. Es lo que vemos en versículo 39. Dice, es la misma palabra que usa para los ojos, ¿no? Hace que pase de largo el oprobio, el escarnio, del que tengo miedo, porque tus juicios son buenos. Si yo quiero vivir de manera piadosa, eso lo vimos en el último mensaje de Salmo 119, si yo quiero vivir de manera piadosa, yo voy a ser desafiado. Yo voy a experimentar el rechazo o el oprobio que dice acá. Si recuerdan eso, el autor nos dice, estoy siendo rechazado, se juntan príncipes para hablar en mi contra y me están haciendo la vida imposible, Señor, ayúdame, guardame, ¿no? Y él decide, acá el salmista en Salmo 119, decide descansar en los juicios de Dios. Él dice, hacé que pase de largo el oprobio, hacé que pase por arriba mío todo este escarnio. ¿Por qué? Porque tus juicios son buenos. Él decide descansar en los juicios de Dios. Porque los juicios de Dios no son como los juicios de los hombres. Los juicios de Dios son buenos, son justos y son buenos. Entonces le pide a Dios que se encargue de esas cosas. Fíjense, él tiene temor, es normal tener temor. Cuando estás atravesando este tipo de pruebas, este tipo de rechazos, y él dice, tengo miedo. Pero hacé que pase de mí todo este oprobio del cual yo tengo miedo, porque tus juicios son buenos. Voy a descansar en tus juicios. Voy a esperar en tus juicios. Y finalmente vemos que termina nuestra sección y termina nuestro salmo hoy. Él termina encomendando su vida al Señor. Es la única parte del salmo acá, versículo 40, que no es un verbo imperativo. Jifil, como hemos hasta ahora, que le dice a Dios, Dios, por favor, causa que pase esto en mi vida. Acá tenemos la palabra, nuestras traducciones acá, dice, yo anhelo tus preceptos. Si tenés la Reina Valera, dice, he aquí, ¿no? He aquí, yo anhelo tus preceptos. Y es justamente esa palabra, he aquí, la palabra gine, que empieza con la letra G, ¿no? de nuestra sección. Es la palabra gine. Eso se usa hasta el día de hoy. Es un llamado de atención. Es como decir, mirá, prestame atención a lo que te quiero decir. Es como, mira, por ejemplo, aún hasta el día de hoy, cuando, por ejemplo, un hijo viene a su mamá hebrea y le preguntas dónde está algo, porque un hijo siempre pierde todo, ¿no? Y la mamá sabe siempre dónde está. Dice, ¿dónde está tal cosa o esta cosa? Y la mamá le dice, mirá, ¿no? Es esa palabra, gine, mirá. Y es lo que hace el salmista acá. Delante de Dios viene y le dice, mirá Dios, yo anhelo, yo deseo tus preceptos. Esta palabra acá para preceptos es lo que Dios apuntó. Todas las cosas que Dios apuntó y mostró que nosotros tenemos que hacer. Es esto, es esto y es esto. Él dice, yo deseo tus preceptos, yo anhelo. No es que está en desacuerdo, Él los acepta y los anhela de corazón. Pero ese deseo sin que Dios sobre nuestro corazón es inútil. Entonces Él dice, yo anhelo tus preceptos, y acá sí es un ruego imperativo. Él le dice, dame vida en tu justicia.
Dame vida, la palabra esa revivime es vivificame en tu justicia. Fíjense, mi corazón anhela los mandamientos, los preceptos de Dios. Necesito que Dios me dé vida en su justicia. Porque si no los anhelo y descanso en la justicia de Dios, ¿en qué justicia voy a descansar? La mía. Voy a ser como el fariseo en Lucas 18, ¿no? Que está delante del Señor y dice, Señor, es maravillosa esa historia, ¿no? Señor, te doy gracias, porque no soy como este. Está el pobre recaudador de impuestos ahí en el piso humillado. Gracias porque no soy como este. Hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto. Ahora, ¿esos eran preceptos? ¿La gran mayoría de esos preceptos eran establecidos por la ley? Sí. ¿Los estaba cumpliendo? Sí. Pero el Señor Jesús dice que el tipo que estaba tirado en el piso, golpeándose el pecho y diciendo, Señor, por favor, tené misericordia de mí, porque soy un pecador. Dice, Él se fue justificado. ¿Por qué? Porque hizo lo que hizo el salmista acá. Vivificame en tu justicia, no en la mía. Es lo que hace nuestro salmista acá. Por eso termina suplicando al Señor y dice, aunque este es mi corazón, aunque esto es lo que quiero, yo anhelo tus preceptos, necesito que me des vida en tu justicia. Cambia mi justicia por tu justicia, cambia mi vida por tu palabra. Y es precioso que termine de esta manera, porque vuelve otra vez a lo que hace el versículo 1. No, es como que le está diciendo otra vez al Señor, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los voy a guardar hasta el fin. Hermanos, esta es la única manera en que el creyente puede experimentar un cambio permanente en su vida. Si constantemente estás lidiando en tu vida y durante un tiempo obedeces la palabra de Dios y después caes, y son etapas solamente en tu vida, y tu vida no es una constante, es justamente por eso. La palabra de Dios nos muestra que si queremos tener un cambio real en nuestras vidas, un cambio permanente en nuestras vidas, necesitamos venir en sumisión al Señor y dejarnos que Él nos enseñe por medio de su palabra. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B, hermanos, para nosotros. Es su palabra. Siempre es su palabra. Es por eso que la palabra de Dios dice que la palabra es ¿qué? Del Espíritu. Es la espada, ¿no? La palabra no nos dice que el Espíritu Santo tiene una espada y tiene un hacha y tiene una gomera, ¿no? No tiene varias cosas, tiene una sola cosa. Tiene una espada y esa espada es la palabra. Es la única manera en que el Señor va a obrar en nuestras vidas y nos va a hacer vivir de maneras diferentes. Es la única forma que Él transforma nuestras vidas. La pregunta para vos es si estás dispuesto a que el Señor cambie tu vida de manera permanente. Es por medio de la palabra. La palabra de Dios muchas veces va a ser un ungüento. Un ungüento, va a ser una pomada que va a venir sobre tus heridas y te va a dar alivio del dolor y te va a sanar. Pero muchas veces va a ser flechazos directamente al corazón. Muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero hay veces que salís de un mensaje y mirás para atrás a ver si no va chorreando sangre, ¿no? Porque el Señor nos da con su palabra. Pero es lo que usa el Señor para transformar nuestras vidas, es su palabra. Tenés que dejar que Dios te hable por medio de su palabra, hermano. Necesitas ser enseñado por Dios y estar dispuesto a someterte a su enseñanza. Hace unos días empezaron las clases. Sí, esta semana empezaron las clases. Sí, otra vez. Los que tienen hijos, ¿no? Los que tenemos hijos, otra vez la rutina y los horarios. Algunos que sus hijos empezaron primer grado, todas las redes sociales con la foto de los hijos. Nuevos comienzos y todas esas cosas. Pero para uno de mis hijos, la idea de comenzar las clases no era muy animadora, porque tenía miedo. Existía la posibilidad de que le toque cierta maestra, porque sabemos cuál es el cuerpo de maestros. Voy a decirlo de esta manera, que no es tan amable, ¿no? Y no solamente es el testimonio de mis hijos, sino que es el testimonio de los padres que vemos, que la maestra cuando está con los padres es como, sí, queridos niños y alumnos, ¿no? Pero cuando no están los padres, es regritona, mandonea a los chicos, pero mal, con una actitud siempre como, dale, vení, te dije, vayan para allá, ¿no? Y no, ya dije, ¿quién era mi hijo?
estaba terriblemente asustado. Dice que no me toques y pasó por ciertas etapas, ¿no? Durante las semanas previas a comenzar las clases. Oraba, mientras oraba por la comida, oraba para que no le toque esa maestra. Nos animaba a nosotros a orar. En algunos momentos pasaba por una resignación piadosa y decía, si el Señor quiere que me toque esa seña, me va a tocar y yo voy a aprender, ¿no? Pero era el miedo de él decir, no quiero. ¿Por qué? Porque sabía que le tocaba ese tipo de maestra, la iba a pasar mal. Llegó el momento de, una semana antes de las clases, tenemos una reunión donde ponen a todos los padres, yo estaba trabajando, mi esposa me mandaba fotos, y dice, ahí está la seña, y estaban todos los profesores parados ahí con las manitos atrás. Tu hijo está re serio. Se están diciendo quiénes son, finalmente. Dice, no le tocó la maestra. Le tocó otra maestra. Lunes, primer día, sale con una felicidad, abrazándome, me dice, mi seño es re buena, enseña re bien. Hice toda la tarea. Copié todo y milagrosamente, toda la semana copió absolutamente todo, de manera legible. Estaba re emocionado, realmente. Nosotros muchas veces tenemos esa lucha en nuestro corazón, ¿no? Y pensamos que si venimos delante del Señor y tenemos que entregar absolutamente todas nuestras vidas, nuestra carne, nuestro corazón nos tira con la idea de pensar, algo se nos va a robar, de algo vamos a dejar de disfrutar. Pero el Señor no es así. El Señor quiere enseñarnos. El Señor quiere enseñarnos para nuestro bien. La palabra de Dios dice que Dios no es así, como esa maestra gritona, ¿no? El Señor es completamente diferente. En Salmo 32, cuando Dios habla acerca de ser un maestro, Él dice, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Es la forma que el Señor enseña. Y lo hace para que nosotros seamos transformados. Él sigue diciendo el Salmo, no seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, y esto es en el trasfondo, el que se deja enseñar por el Señor, el que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Cuando nosotros entramos en la escuela del Señor, cuando nosotros decimos, Señor, acá estoy, enséñame, es una enseñanza llena de misericordia, una enseñanza que sí, nos obliga a entregar absolutamente todo de nosotros y humillarnos delante del Señor, pero los resultados, mientras estamos siendo rodeados por la misericordia de Dios, es cambios permanentes que reflejan a Cristo para siempre y que le dan toda la gloria a Él y que son un testimonio a un mundo que no lo conoce. Hermanos, necesitamos humillarnos ante el Señor, dejarnos que Él nos enseñe por su palabra. Tenemos que someternos a su autoridad y nuestras vidas van a experimentar un cambio que es permanente y que va a ser para su gloria. Si estás acá esta noche o estás escuchando esta grabación y no conoces al Señor, también quiero compartir con unos versículos que hablé recién, en los cuales Jesús se pone como ejemplo. Y Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si estás acá y no conoces al Señor todavía, o estás escuchando o viendo esto y no conoces al Señor, Jesús mismo vino a ser un ejemplo. Él vino, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Él vivió una vida perfecta, pero Él vivió no solamente para dejar un ejemplo. Él vino para restaurar nuestra comunión con Dios. Si estás sin Cristo hoy, la palabra de Dios dice que estás camino al infierno, que estás separado de Dios y te espera el infierno eterno separado de Dios. Pero la razón por la cual vino Cristo es justamente por eso. Él murió en una cruz, siendo Dios, para derramar su sangre, para cargar sobre sí tus pecados y los míos. Y la palabra de Dios dice que si te arrepentís de tus pecados y crees en el Señor, Él te va a dar perdón y te va a dar vida eterna. Es Jesús el que prometió acá, vení a aprender de mí y te voy a dar descanso en el alma. Lo que este mundo no puede hacer, lo que este mundo no puede ofrecer, Cristo lo ofrece. Vení a Cristo. Confía en el Señor.
Cree que Él murió por tus pecados, arrepentite y Él va a cambiar tu vida y te va a enseñar cómo vivir, como vimos en el Salmo acá. Hermanos, que confiemos en el Señor, que nos humillemos delante del Señor y dejemos que Él sea nuestro Maestro y nos enseñe. Y cuando lo haga, vamos a guardar su palabra hasta el fin. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos, Padre, que por favor bendigas esta porción del Salmo, que seamos desafiados, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, tiene áreas en nuestra vida en las cuales todavía no está siendo enseñado por tu palabra. Señor, ayúdanos a identificar esas áreas de nuestra vida y que podamos venir en humillación delante de ti, dejándote enseñarnos, Señor, porque tú eres un buen maestro que nos ama y quiere bendecirnos. Pero también porque tú eres un maestro santo y digno de nuestras vidas, Señor. Señor, bendícenos y bendice el resto de nuestra reunión ahora, la cena del Señor que vamos a celebrar. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.